Entonces, para hacer el diagnóstico nosotros tenemos que hacer una evaluación médica, nutricional, con exámenes antropométricos y bioquímicos, para dar con un buen diagnóstico. Entonces aquí vemos cómo la grasa se acumula de manera central y nos provoca la obesidad que llamamos central, porque tiene forma de manzana, está localizada grasa intraabdominal con esta característica. Pero existe otra con distribución periférica, miren, se les hacen las caderas anchas y la distribución de la grasa está más abajo. Entonces, estas dos formas son las en las que se distribuye la grasa y vemos que tenemos que investigar los antecedentes familiares, si ha habido casos de obesidad en la familia y algunos otros que pudieran tener relación con las enfermedades que vamos a ver. Para hacer el diagnóstico ya dijimos que tenemos nosotros el IMC, el índice de masa corporal, y vamos a ver cómo se analiza. El índice de masa corporal menor a 19 nos dice que tenemos falta de peso. Cuando estamos entre 19 y 24 tenemos normopeso, de 25 a 29 sobrepeso, 30 a 39 obesidad y 40 y más obesidad mórbida. Entonces, ¿el reto cuál es? Mantenerme aquí en un índice de masa corporal de 19 a 24. Ah, pero yo soy atleta. No se vale, el IMC no me dice. Pues sí, tiene razón. En el caso de los atletas tenemos que usar la antropometría para hacer una evaluación. Pero a nivel de población general, el IMC nos da una seguridad de que estamos haciendo las cosas bien. Y miren, aquí vemos un individuo con obesidad central, vemos dónde está la distribución de la grasa y cómo evoluciona después de ponerlo a hacer ejercicio. Por eso, el tratamiento, el tema de esta plática es multidisciplinario y debemos ir más allá de la pérdida de peso. No es tan importante perder peso como mantener el estado saludable. Entonces, la evaluación del médico, nutriólogo, licenciado en actividad física y psicólogo es fundamental. ¿Ustedes quieren que vengan pacientes a su consulta, sí o no? Entonces, ¿por qué no consultan a un licenciado en actividad física, que tenemos compañeros muchos, cuando van a un gimnasio? Y le hacen caso al ignorante de un entrenador empírico, que jamás estudió nada. Ah, pero ese entrenador físico les da dietas y les da recomendaciones y les da lo que llaman chochos y demás porquerías que solamente los enferman. ¿Verdad? ¿Se atenderían los odontólogos con un mecánico, un problema dental? Entonces, ¿por qué ustedes sí van con el entrenador empírico? ¿Por qué van y consultan en las farmacias de similares y no un médico profesional? Entonces, nosotros tenemos que poner el ejemplo. Yo quiero pacientes en mi consulta, entonces cuando yo tengo un problema psicológico, voy con el psicólogo, con el nutriólogo, con el odontólogo, con el médico. Esa es la educación que debemos de tener. Y sobre todo, ver que el componente central de mi tratamiento es el cambio en el estilo de vida. Recordando que si yo bajo rápidamente a un paciente de peso, puedo provocarle este daño. Miren, un paciente, este joven tiene 20 años y tiene un abdomen como de una señora que ha tenido 20 partos. Tener este abdomen a los 20 años es responsabilidad de quien lo bajó de peso, porque se tiene que bajar gradualmente con asesoría médica y nutricional y sobre todo hacer ejercicio, actividad del licenciado en educación física. Y el nutriólogo pues tiene que dar su asesoría al igual que el psicólogo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que te dé la voluntad, te dé reforzamiento, para que puedas continuar con tu programa de atención. Entonces, no solamente hay que dar una dieta hipocalórica, sino hay que aprender a leer todos los productos que se consuman y descartar aquellos que tengan más etiquetas. Recordando el balance energético y por tanto mi dieta, ¿cómo debe de ser? Completa, balanceada, variada, inocua y suficiente. Completa debe tener los 3 grupos de alimentos: grasas, proteínas y carbohidratos. Balanceada en la proporción: 50% carbohidratos, 60 más o menos, 50-60, 20-30 proteínas y 20 de grasas. Esa es la proporción.
Pero cuando comemos manteca, pues le ponemos 30, 50 manteca y diferente. Variada, que no nos aburra. Inocua, libre de gérmenes, no como los taquitos que venden aquí al ladito, ¿verdad? Quienes a cada ratito comen mucha cosa que no puedo decir. Y suficiente, ¿qué quiere decir? Que me llene. Esas son las características de mi dieta. Y lo consideramos como las leyes de la alimentación. Ahora, mi licenciado en actividad física, ¿qué tiene que hacer? Pues me tiene que dar una actividad para fortalecer mi sistema cardiovascular. No puede ser que si yo tengo problemas de sobrepeso, obesidad, me ponga desde el primer día a ponerme como atleta, ¿no? Entonces tengo que saber estos parámetros. La frecuencia cardíaca para fortalecimiento del corazón es del 50% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? Bueno, la frecuencia cardíaca máxima es aquella con la que si tú llegas a ese límite, pues te puedes morir. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal por ahí? A ver, Estefanía. 120-80. No, es la presión arterial. 60-100 por minuto. Entonces, si mi corazón late a 100, estoy en mi frecuencia bien, normal, no va a pasar. La frecuencia cardíaca de 60-70% es para oxidación. Aquí está el secreto para perder grasa. ¿Cómo debo de hacer cardio? Con este ritmo de 60-70%. Y este de 70 en adelante, pues ya corresponde a los entrenadores de alto rendimiento, porque aquí ya no se usa grasa, se usa el sistema anaerobio para ganar más músculo y para tener mayor condición física. Beneficios de caminar. Aquí vemos todo lo que sucede. Liberamos líquidos, o sea, el ejercicio de cardio para fortalecer el corazón. Vemos cómo perdemos líquidos retenidos, ayuda a disminuir el colesterol, mejora la circulación, reduce la celulitis y aumenta tu rendimiento físico. Y, sobre todo, manejo del estrés. Por otro lado, fortalecemos músculos, eliminamos grasa, da serotonina, por lo tanto vas a estar de buen humor y finalmente disminuyes riesgos de enfermedades. ¿Cómo voy a calcular yo para ver cómo puedo bajar de peso? Bueno, tengo una fórmula muy fácil. 220 menos la edad me da la frecuencia cardíaca máxima. Si yo tengo 20 años, 220 menos 20, mi frecuencia cardíaca máxima sería de 200. Pero si tengo un sujeto de 55 años que quiero, porque es mi papá y tuvo un infarto, lo tengo que poner a fortalecer su corazón. Bueno, aquí está la fórmula. 220 menos 55, 165 sería su frecuencia cardíaca máxima. Si lo pongo a trabajar al 50%, miren, la frecuencia cardíaca es el 97. ¿Se morirá esa persona? No, porque está dentro del rango de 100. ¿Y cuánto debe ser? 40 a 60 minutos mínimo, 3 semanas para iniciar fortalecimiento cardiovascular. Quiere decir que yo tengo que caminar 3 semanas y a la cuarta ya puedo empezar a oxidar grasa. Recordar que no todos somos atletas. Entonces no nos deben tratar como atletas, nos deben tratar como lo que somos, seres humanos. El tratamiento médico tiene que incluirnos para entender la atención de todas las enfermedades que tenemos. Glicemia, colesterol, triglicéridos, funciona manejar todo esto. Y en algunos casos pues se dan ansiolíticos para controlar el hambre o inhibidores del apetito. Pero esto debe ser responsabilidad de un médico. Para la obesidad mórbida, sabemos que se han usado algunos medicamentos, todos bajo estricto control médico, y en cuanto a la obesidad mórbida, pues hay un tratamiento quirúrgico. Aquí no es que esté en contra, sino que a veces se maneja también irresponsablemente por parte tanto de los médicos como los nutriólogos, porque le piden al nutriólogo una evaluación. Ok, si eres candidato, ¿cuánto es tu paga? $100. Opero al paciente, me gano $30,000 y al año el paciente está abandonado. Jamás volvió con el nutriólogo. Y a largo plazo, la desnutrición y el sobrepeso ahora agregado, porque volvió a recuperar los kilos. Entonces, si yo me voy a gastar $30,000 en una cirugía, pues yo creo que puedo gastar primero en un licenciado en actividad física, médico, nutriólogo,
un tiempo para que me establezca, me vea si soy realmente candidato y sobre todo que me dé seguimiento a largo plazo. Por lo tanto, esta es tarea del nutriólogo, el manejo del médico del paciente que ya fue sometido a tratamiento quirúrgico. Y en el aspecto psicológico, pues debemos aprender a manejar, 1, reconociendo que tenemos sobrepeso u obesidad. 2, manejo del estrés que esto me causa, el rechazo social o mi autoestima. Manejo de la ansiedad, porque este estrés me va a dar más ansiedad y más ganas de comer. Entonces a oscuras me doy atracones, llego, abro el refrigerador y me como lo que sea y ya, no comí. ¿Verdad? Reforzamiento de la identidad y sobre todo la aceptación de ayuda y apoyo. Aprender que somos seres que necesitamos ayuda y comprender también, porque a veces le damos mucha carrilla al gordito, hacemos bullying. No, hay que comprender que es un verdadero problema, es una enfermedad. Prevención, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Ya vimos cómo después de los 20 años se dispara la tasa. Entonces, ojo, ¿cómo está el osito? ¡Ay, qué bonito niño! Caminando. ¿Y cómo va la mamá? Entonces hay que atender a los niños. ¿Por qué están gorditos los niños? Por la tableta, por el celular. ¿Para qué le da la tableta a la mamá al niño desde los 6 meses? Para que no la moleste. Nada más por eso. Pero ahora, después de un año, quítale la tableta al niño. A ver, llora y te hace berrinche y te va hasta demandar hasta de derechos humanos por maltrato, daño psicológico. Y aquí tenemos un gran mensaje. Trabajo en equipo. ¿Qué significa el trabajo en equipo? Es la capacidad de trabajar juntos hacia una visión común. La capacidad de que nuestros logros individuales sean dirigidos a objetivos organizacionales. Y es el combustible que nos permite a gente común obtener resultados extraordinarios. Por tanto, la acción primordial es que estas enfermedades las atiendan ¿quiénes? Nuestros profesionales de la salud, de los cuales nosotros somos parte. Y no habrá éxito si no se trabaja así. Si solamente voy con el doctor y el doctor quiere ser el todólogo, no va a haber resultado. Y miren, unos ejemplos para terminar. Es decir, este joven, 20 años, universitario, cimarrón. Otro caso, que solamente quiere moldear su cuerpo con el ejercicio. Problema de obesidad a los 18 años. Cuando se maneja adecuadamente, vean este resultado. No hay estrías contra el paciente que les mostré. Y este tiene mayor obesidad que el anterior, pero se manejó responsablemente a poder llegar a este punto. Vean aquí, sobrepeso, este hombre tenía sobrepeso y qué puede llegar a ser. Y pues ahí tenemos el resultado, ¿verdad? Manejarlos entre la ignorancia y la sabiduría es una labor que tenemos todos los universitarios encomendada. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Bien, yo sé que algunos van a tener alguna pregunta y pues es el momento en el que podemos atenderla. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario o que tenga alguna pregunta? Bien, tu nombre, por favor. Gabriel. Gabriel. Quería hacer la pregunta sobre el tema que tocó de los niños. Creo que es un tema muy importante porque pues son el futuro, ¿no? A veces del crecimiento, a la adolescencia y de ahí ya el futuro de muchos. Entonces, quisiera saber cómo es la importancia de la educación sobre la obesidad, tanto en casa
como educación institucional y pues cuál sería el resultado de saber la importancia de esto. Muy bien. Pues muy interesante tu pregunta. Y para contestarte, recuerda que nosotros somos lo que comemos. No hay, si comes tamales vas a tener panza de tamalero. Si comes menudo, en exceso, te estoy diciendo con respeto a los tamaleros y a los que venden menudo. Cada vez que voy al puesto de menudo, me veo más cercano al trasero de la señora que vende menudo que cuando voy al gimnasio veo a ese señor. ¿Por qué? Porque es más fácil comer lo que no es sano que imitar a un deportista. Bien, toda nuestra conducta es aprendida. Entonces el niño va a repetir lo que ve en casa. Dice la mamá, ay, es que no le gustan las espinacas a mi niño. ¿A quién no le gustan las espinacas? A la mamá, sin duda. Pero ¿sirven las espinacas? Claro que sí, para ponerte como Popeye. Pero como no le gustan a la mamá, el niño no aprende a comer espinacas. Les ponía el ejemplo de que al bebé todavía no tiene 6 meses y el papá ya le dio el celular para que no lo moleste, porque él está entretenido en su Instagram y su mamá igual viéndote la idiotiza. Y el pobre bebé ahí todo batido con la comida y el celular. Y no importa si lo tira, ya compraré otro. Pero ¿qué pasa con ese niño? Lo estamos enseñando a ser sedentario desde ese momento. Es una conducta aberrante de los padres de familia. Un bebé es una bendición. ¿Qué tengo que hacer? Cargarlo, jugar con él, estimularlo, que mueva, que salte, que brinque, todo. Que aprenda a comer. No importa que se bata, pero que aprenda que todo esté limpio y poco a poco aprenderá a comer. Pero si yo no me siento a comer con él porque no tengo el tiempo, ese bebé no va a aprender buenas conductas. ¿Y qué ve? Le prende la televisión para ver el niño que está aventando la comida, que es un desastre en las caricaturas. ¿Qué ve ese niño? Violencia. ¿Cómo va a responder con violencia? Entonces va creciendo gradualmente. Desafortunadamente nos falta legislación en ese tema. Porque el papá es responsable, pero también la política gubernamental, como lo vimos, es responsable de que ese tipo de programas se puedan meter a los niños a edad temprana. Entonces, tú ahora como estudiante, pero como futuro padre, tienes que informarte. Cuando yo quiero ser padre, ¿cuál es mi responsabilidad en el desarrollo y la creación de esta educación de este bebé? Entonces, el individuo, el Estado y la sociedad somos corresponsables en todo. Aquí, por ejemplo, yo no me canso de, todos los días me peleo con mis alumnos y les digo, no coman tacos con allá afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lechuga, ¿con qué la lavan? Con aguas negras, está regada. Entonces el individuo que vende tacos no va a tener el tiempo de poderlo lavar, y si no se hacen las manos, ¿qué les está dando de comer? Entonces ahí viene el problema. Entonces todo eso tiene que ver con la educación para la salud. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Existen programas o alianzas entre los profesionales de la salud que sean enfocados a cubrir estas necesidades? Programas, mira, están las sociedades médicas, la sociedad de nutriólogos, la sociedad de odontólogos, la sociedad de profesores de educación física. Desafortunadamente falta que haya una integración. Precisamente la intención de aquí después, el de estar aquí con nuestra facultad de deportes y hoy dándoles esta conferencia, es la realidad de que estamos preocupados por hacer algo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos más, insistir en que nos den más apoyo en ese sentido. Que
yo me pongo a pensar, si se legisla y que la orientación nutricional sea una materia obligatoria desde la primaria o desde el kinder, si es necesario, esto cambiaría totalmente. ¿Ok? Bien, ¿alguien? ¿Quién? Expandiendo con la primera pregunta, ¿cómo se podría empezar con la regulación de ciertos productos y su publicitación en los espacios de los medios de comunicación? Muy bien, buena pregunta. ¿Cómo se podría limitar el consumo de productos que están etiquetados? Bueno, no se pueden prohibir porque es economía para el país, pero si tú progresas y te haces diputado y metes una iniciativa como futuro odontólogo, en ese sentido, o si conoces un diputado, un senador, y le propones que eso se vea en el pleno y que se someta a votación, sin lugar a dudas, va a tener éxito. Ya hubo el año pasado una reforma que le cuestionaron todas las empresas al presidente sobre el etiquetado. No querían que los alimentos etiquetaran y que te enseñaran que te hace daño. Entonces ahora ya te lo enseñan, pero ahora es decisión tuya. Ya, como ya dijo. Ajá. Entonces ahora sí, si se legisla en la materia, seguramente vamos a tener éxito. Pero ¿a qué se debe, bueno, no sé si de gobierno, pero a qué se debe que, por ejemplo, comprar unas papitas o galletas sea más barato que realmente comprar un salmón o carne que es más cara? O sea, Porque cuesta más trabajo elaborarlo. Nada más por eso. Y porque no vendes el salmón y todo en volúmenes. En cambio, las papitas, como dije al principio, llegan hasta el cerro más alto, pero el salmón no puede llegar igual. Entonces, depende de la educación. Sin lugar a dudas, el problema fundamental de nuestro país ha sido y será por mucho tiempo la educación. Pero no nomás el término de aprender a leer o escribir, sino el de aprender a comportarnos y que nuestros profesionales universitarios nos hagan sentir orgullosos con su actuar, con su ejemplo y con sus exigencias. ¿Quién de aquí conoce a sus diputados? Entonces, ¿cómo podemos reclamarle si no conocemos? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Usted cómo trataría a una persona que necesita desgaste en los huesos, ya sea un paciente geriátrico o un paciente, ahora sí que en mi caso particular, que presento desgaste en los huesos de la rodilla en sí, por un mal manejo de entrenamiento y aparte bailaba hace mucho, no hacía demasiado calentamiento, por eso entonces el desgaste ya no es. Bien, las lesiones deportivas pues las tiene que atender evidentemente el médico, ¿no? Que esté familiarizado con este tipo de problemas. Hay un abordaje que se da, yo lo manejo, se llama kinesiotape, vendaje neuromuscular, y favorece mucho la protección de articulaciones. Pero también tienes que hacer terapia de recuperación, y eso es parte del fisioterapeuta. Entonces, definitivamente, por ahí, sin que sea comercial, hay una página en Facebook con este texto que viste al principio, y ahí puedes encontrar esa información. A ver, compañero. Yo quisiera conocer su opinión. Principalmente este año se ha como aceptado, o se ha hecho una mayor aceptación a las personas con obesidad y sobrepeso, ¿no? El aspecto social, ¿no? Usted nos compartió sobre redes sociales y otros distractores que pueden influir en la obesidad de las personas, ¿no? Pero, ¿usted considera que estos aspectos como los nuevos movimientos hacia la aceptación del sobrepeso y la obesidad, y por ejemplo ahora dicen que hay gordofobia, ¿no? Que es la fobia hacia las personas con obesidad, puede influir realmente en los índices que usted nos muestra? Y como médicos, ¿cómo podemos prevenir, sin que se malinterprete a un paciente, su problema de obesidad? Lo primero que yo hago con mis pacientes es confrontarlos con su realidad, para entender si él está aceptando que es una persona que necesita ayuda. Por algo vino a consulta. Entonces yo le digo, mira, tienes este problema, pero ¿qué tan consciente estás de que tienes ese problema? Porque la primera opción del paciente con obesidad es la negación. Dice, ay doctor, es que yo ni como. No, es que llega por obra del Espíritu Santo y te dice, engorda. No es así, todo entra por la boca. Entonces tú lo tienes que estimular para que acepte que necesita ayuda. Pero que esa ayuda no va a ser de un día, es una ayuda permanente.
Si tú logras cambiarte y conquistar la confianza de ese paciente, ya le hiciste. Porque entonces va a aceptarte como guía y va a seguir tus indicaciones. Y si eres honesto, tú no vas a decir, oye, yo no estoy preparado en nutrición, sé de cómo se manejan alimentos, pero no soy especialista en nutrición. Entonces te voy a recomendar a este doctor o a este nutriólogo para que te haga un plan y yo voy a vigilar tu salud desde el punto de vista médico. Eso va a tener éxito. Pero además te voy a mandar a que vayas no con el entrenador empírico, sino voy a investigar quién es el entrenador con título, para que no te haga daño, no te lastime como a mi compañero lo hicieron. Y finalmente, el manejo de la ansiedad, si yo no lo logro desde el punto de vista médico, pues hay que acudir con el psicólogo. Por eso es el manejo multidisciplinario, pero con honestidad, porque si yo quiero ganarme todo el pastel, no lo voy a lograr. ¿Ok? Entonces, trabajo multidisciplinario es la base de todo. Gracias. ¿Alguien más? Mira, si te acercas es que no se oye. Muy bien. La conducta machista hizo muchísimo daño a este país y al mundo entero. Y todavía prevalece en algunas partes del mundo. La mujer tiene que andar con velo, respetarle la religión. Pero ¿por qué tiene que andar tapada y no verse al espejo? Porque es pecado eso. En nuestro país, mucho tiempo, sí, es cierto, ay, juegas como hombre, no, tú debes de andar vestida como mujer, etc. Son costumbres y usos que se usaron en algún tiempo. La liberación femenina aparece en los años 50. La mujer tiene derecho al voto y por primera vez se pone pantalones en los 70. Entonces ha sido una evolución difícil y en el manejo de la obesidad, obviamente, que si tienes ansiedad porque tú no puedes salir a jugar con patines o bicicleta, ¿qué haces? Jugar a la comidita con muñecas. ¿Y qué hacen las muñecas y la comidita? Engordar. Pero te dejan salir a ver bicicleta, correr entre los hombres y todo, jamás va a tener ese problema. Entonces, sí tiene un factor social y familiar muy importante que debemos de vencerlo. Pero no lo debemos de vencer con la tableta, con el bebé. Tenemos que vencerlo con la actividad. Vente, mijo, vámonos a caminar. Vente, abuelita, vente, vámonos a caminar porque estás hipertensa, ¿verdad? Entonces dame mi brazo y yo te voy a apoyar y vamos a caminar poco a poquito. Pero, si no, disculpa que hable de golpe. Si no lo hacen ustedes, ¿quién lo va a hacer? Ay, abuelita, ni te agaches, yo te abrocho los zapatos. No, pongo la atención, pero que haga movimiento para que no se haga inútil. Le pongo barandales para que camine, sí, para que esté segura, la andadera. Mi madre murió a los 99 años y hasta el último día de vida se bañó sola. ¿Por qué? Me la llevé a Italia, a Roma, cumpliendo 90 años. Y en el avión íbamos haciendo ejercicio para que no fuera a haber una embolia. Cada 3 horas, a ver, despiértate y vamos a dar unos pasos. Entonces, la actividad física es fundamental. ¿Ok? Creo que estamos en tiempo. Bien, aquí nos preguntan el por qué cuando vamos a hacer ejercicio nos tratan como un físico-culturista. Entiendo que es en un gimnasio, en lugar de darnos atención como activación física. O por qué me quieren dar CrossFit, por ejemplo. Es por falta de información. Porque cuando yo voy a un gimnasio, que llego y no sé qué hacer. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es qué quiero hacer. ¿Qué quiero? Entonces, si yo sé lo que quiero, voy a ir y voy a pedir información. ¿Qué tipo de gimnasio es? ¿Tienen instructores? ¿Están
documentados. ¿Qué pasa con las personas que se operan con médicos sin licencia? ¿Por qué sucede? Porque no se informan. Entonces yo me informo eso. Y si ese gimnasio no tiene el servicio de un entrenador, mejor no me meto. Pero yo tengo que iniciar con activación física. Ya vimos 3 semanas de cardio. A las 3 semanas estás lista. ¿Para qué? Para hacer otro tipo de actividad física. Esa es la meta. Bueno, jóvenes, creo que estamos en tiempo. Les agradecemos muchísimo su presencia. Ha sido un honor para mí estar aquí con ustedes. Y doctora, muchas gracias, doctora.